Buenas tardes a todos, o buenos días, dependiendo de qué momento me estén escuchando. Em, Espero que estén pudiendo llevar los cursos de la mejor manera posible, que puedan llevar sus actividades de la mejor manera posible, pese a la situación que estamos viviendo. Estamos a 8 de mayo y aún estamos pasando la crisis más grande sanitaria que ha vivido nuestra generación, y posiblemente también la generación superior, o la generación de nuestros padres, por ejemplo, la generación anterior. La verdad que este periodo de aislamiento no lo esperaba nadie. En realidad ya estaba anunciado por los científicos hacía bastante, pero bueno, los gobiernos no le daban importancia y mucho menos las personas de a pie como nosotros, que ni idea teníamos de que todo esto iba a pasar. Hay que meterle el pecho a las cosas, darle para adelante y tratar de superarnos, estudiar y ser un poquitito mejores cada día a pesar de que estemos distanciados. Yo sé que el trato humano es importante y que toda esta situación de aislamiento nos estresa un poquito, pero bueno, hay que ponerle un poco de ganas y tratar de salir adelante. Esta vez estoy grabando un video y estoy poniendo mi cara, estoy dando la cara, ¿vieron? Porque es un contenido que creo que es mucho mejor verlo en una clase explicado que verlo por texto, ¿sí? Lo que vamos a trabajar es diagrama de clases y particularmente diagramas de clases conceptuales. ¿Qué es esto? Bien, estamos viendo programación orientada a objetos. Vimos que básicamente la programación orientada a objetos es un paradigma de programación donde todas las cosas, todas las entidades que yo quiero representar dentro de mi programa se van a entender como objetos, ¿sí? Las personas, las cuentas bancarias, los vehículos, todo lo que yo quiera representar se van a hacer objetos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Todos son objetos? Sí. Este, y se representan mediante clases. Las clases dijimos que eran como los moldes por los cuales se representaban nuestros objetos. Es decir, las clases son como la estructura o lo que sería la base por la cual se instancian o se crean los objetos, ¿sí? Los objetos van a ser instancias de clase. También vimos conceptos como la herencia, el polimorfismo, el encapsulamiento, la abstracción. Y la abstracción es uno de las cualidades que vamos a aplicar en este tema, ¿sí? Vamos a entender que un programa no va a ser ya una calculadora que pida dos números al usuario y luego una operación y muestre el resultado. Ya no va a ser un programita que pida la edad al usuario y muestre la edad. Ahora los programas se van a hacer más complejos. A medida que vamos avanzando y nos vamos acercando a lo que es la programación a nivel de mercado, a nivel de lo que se está estilando, que son aplicaciones gráficas o videojuegos o aplicaciones de móvil o lo que sea, el paradigma de la programación orientada a objetos se hace imprescindible. No es que antes de que existiera el paradigma no se pudiese crear videojuegos o aplicaciones de oficina o demás. Ya se podía, pero realmente la programación orientada a objetos nos viene a solucionar mucho las cosas porque dividimos el problema en muchos problemas más pequeños. ¿Cómo se piensa un programa entonces? ¿Cómo se logra desarrollar? Ahora no vamos a pensar en el cómo, no vamos a pensar en cómo programar, vamos a pensar en qué hay que programar. Porque antes de que el programador se ponga a desarrollar y a escribir el código en la computadora, tiene que haber un diseñador que le diseñe lo que sería la arquitectura, la estructura del programa, con donde estén representadas todas las clases. Y antes de que esté ese diseñador, hubo un analista que realizó la investigación, la recabación de los datos de lo que el usuario o el cliente necesitó. El cliente o el usuario final va a ser la persona a la cual se le construye el programa. Pero para poder llegar a ese punto, o sea, una vez que llegamos al cliente, para poder realizar el programa necesitamos sacar lo que el cliente necesita, abstraer lo que necesitamos desarrollar y plasmarlo en un diagrama. No es que este diagrama sea obligatorio, pero cuando los programas van creciendo, se hace imprescindible poder tener una base. Y los diagramas de clases son una muy buena forma de representarlo. Los diagramas de clases pertenecen, en este caso los que vamos a ver nosotros, a UML. UML es un lenguaje, significa, bueno, en inglés es Unified Modeling Language, que en español sería lenguaje unificado de modelado. En realidad va mucho más allá de los diagramas de clase. Permite representar muchos diagramas en desarrollo de software que son útiles para todo tipo de fases de desarrollo del sistema, de los sistemas. Pasó por varias revisiones, como podrán ver. Hubo un UML 1.1, la serie es 1, luego UML 2, UML 2.5. Son estándares que han cambiado con el paso del tiempo. Yo no sé los cambios con lujo de detalle que han habido.
habría que investigarlo, pero en realidad lo que nos interesa en este momento son los diagramas de clases. Hay muchos más diagramas estructurales que podemos hacer, como podrán ver, diagramas de componentes, diagramas de despliegue, de objetos, diagramas de paquetes, de perfiles, de estructura compuesta, todas estas cosas, ¿con qué se come? What is it? Simplemente hay que leerlo y tenemos que, ante todo, entender que un programa no solo es una serie de clases y objetos, también intervienen, por ejemplo, hay diagramas que permiten representar la relación entre nuestro software y la base de datos, o sea, el banco de datos, donde se van a almacenar los datos. Otros diagramas que representan su interacción con el usuario, es decir, cómo interactúa el usuario con nuestro programa. En este caso, seguramente los encontremos en los diagramas de comportamiento, que por ejemplo los diagramas de casos de uso también pertenecen a UML y permiten representar lo que sería el comportamiento del programa, o sea, cómo se relaciona el usuario con el sistema, cómo interacciona el actor, que es nuestro cliente, con el sistema. Luego tenemos, bueno, diagramas de actividades, diagramas de secuencia, hay montones de diagramas y voy a ser honesto con ustedes, no tengo por qué mentirlo, yo no los manejo todos. Sí he hecho diagramas de casos de uso, por ejemplo, si es necesario, diagramas de despliegue, diagramas de paquetes y diagrama de clases. Diagrama de clases se utiliza muchísimo y en este caso nos vamos a limitar al diagrama de clases conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos vamos a detener en profundizar sobre los métodos que van a tener nuestras clases. Es decir, todavía no voy a pensar en cómo voy a programar y cuáles van a ser los métodos de nuestro programa, sino que simplemente me voy a detener en los atributos de nuestro programa. Solamente me voy a detener en las características internas, ¿sí? En las especificaciones. Recuerden que las clases tienen atributos y métodos, ¿sí? Aquí lo importante es saber que los atributos determinan las características o las especificaciones de nuestro programa, de nuestra clase de objetos, y los métodos determinan su comportamiento, es decir, sus acciones, digamos, van a ser las funciones de nuestros objetos. En un diagrama de clases conceptual de UML, ¿sí? Vamos a entrar aquí a ver lo que hay en el diagrama de clases. Tenemos varias cosas para ver. Podemos representar las clases, podemos representar las relaciones, podemos representar si los datos son de tipo público o privado. Recuerden que el público es visible para todas las clases, el privado solamente son datos visibles dentro de esa clase. Podemos determinar cuando hay un paquete, cuando son de tipo protegido, cuando hay instancias de clase. Bueno, hay de todo para hacer, ¿sí? Pero vamos de a poco. Las asociaciones, que van a ser las relaciones entre clases, cuando un objeto está relacionado con otro. Las agregaciones, o lo que serían agrupaciones, ¿verdad? Esto está muy relacionado con la parte de bases de datos también, ¿sí? Que no sé si lo están viendo de momento, pero en algún momento lo van a ver. Esto se relaciona muchísimo con los diagramas de entidad-relación de bases de datos que representan el banco de datos de mi programa. O sea, aquí en programación nos detenemos en nuestro programa, en el software como tal, en la aplicación. Pero esa aplicación tiene un componente muy importante que es la base de datos. La base de datos, si es relacional, si es de tipo relacional, está basada en un diagrama de clases ER, en un diagrama de entidad-relación. Y ese diagrama generalmente tiene una similitud con los diagramas de clase conceptual de UML, porque normalmente asociamos a las clases con las entidades. No quiere decir que tenga que ser idéntico, no es exactamente lo mismo, pero sí tiene mucha relación. Y bueno, y ahí también existen agregaciones, existen lo que serían agrupaciones, ¿sí? Bien, vamos a ver qué más tenemos. Composiciones, ¿sí? Bueno, hay montones de cosas, realmente hay mucho para ver, pero no me voy a detener a ver cada uno de los elementos. Lo que quiero es empezar a hacer pequeños diagramas y ver cómo es que se haría, cómo es que se estructurarían. Después profundizaremos más en este tema, tal vez les haga un segundo video si veo que les interesa y les gusta esta manera de trabajar. Les haré un segundo video, si no les gusta, si no entran, no lo haré. Así que vamos a ver cómo es que funciona nuestro programa. El programa que estoy usando para esto es el DIA. Hay varios, también tenemos StarUML, hay montones de programas. El DIA es un software de uso libre que lo puedo descargar de internet tranquilamente. Está disponible para Windows, para Linux, para todo, para muchos sistemas operativos. Hay alternativas similares en Android y lo podemos descargar libremente de varios servidores de descarga. Es totalmente gratis. Aquí está. DIA es una aplicación informática de propósito general. Bueno, ese que aparece aquí es el programa. Pero bueno, cuando busco DIA por Google me aparecen supermercados y montones de cosas. Vamos a poner DIA
software en Google para hacer más fácil encontrarlo. Dia Software y lo van a poder descargar ahí, seguramente que sí. Ah, Dia Installer. La primera página que me saltaba era la del Dia y me había detenido en otras cosas. Ahí está, diainstaller.d. Ahí está. Ahí están las descargas, está todo en esa página. Me puedo ir directamente a Downloads, ahí me va a aparecer las diferentes descargas que tengo, las diferentes opciones para descargar este programa tan bonito, tan bello que lo van a necesitar tanto para base de datos como para programación. Y hay otras alternativas, ¿no? No solamente existe el Dia, existe por ejemplo también el Star UML, como bien había dicho, y seguramente si busco por UML en internet voy a encontrar muchísimo, ¿tá? Voy a ver el Dia, que es livianito. ¿Qué tengo para hacer? Tengo varias cosas. Si me fijo en el panel izquierdo, tengo desde UML hasta diagramas de flujo, hasta otro tipo de diagramas, desde diagramas de redes para Cisco, diagramas R para base de datos, es todo. O sea, tenemos muchísimos tipos de diagramas que podemos modelar con el día. Voy a dejarlo en UML. Y dentro de UML tengo diferentes cosas. Clases, por ejemplo, plantillas de clases, bueno, notas, dependencias, vamos a ver qué está cada una de estas cosas. Bueno, generalizaciones, esto no recuerdo si era para entidades débiles, no recuerdo, tengo que verlo realmente porque yo también hacía bastante que no veía este programa, simplemente que estoy entrando en él hoy para mostrárselo y para de a poco ir explotando de nuevo sus potencialidades, asociaciones entre dos clases o más. Bueno, tiene montones de cosas. Estos iconos de la persona, estos para los diagramas de UML de comportamiento, recuerdan los de casos de uso que les dije. Se utiliza mucho el símbolo de la persona para representar al usuario. Y bueno, y después te puedo cambiar también, puedo poner textos, puedo diseñar mis propios elementos, así que tiene muchas cosas para hacer. Vamos a ver primero una clase. Pum, una clasecita, clic, y ahí tengo la clase. Yo le doy doble clic y me permite cambiar algunas cosas como el nombre de la clase. Por ejemplo, en programación orientada a objetos, los autos van a ser clases, ¿verdad? En realidad van a ser objetos, pero va a haber una clase que es auto, ¿sí? Puedo marcar que la clase sea abstracta. Recuerden, seguramente si leyeron en el teórico, las clases abstractas son clases que representan, tienen sus métodos, tienen su estructura, digamos, pero no se pueden instanciar, ¿sí? Solo sirven para ser heredadas y que, bueno, que otras clases heredadas, que otras clases hijas puedan ser instanciadas. Tenemos atributos visibles, operaciones visibles, tenemos atributos que podemos marcar o desmarcar. Lo voy a dejar todo como está y tengo para poner atributos, ¿sí? Vamos a colocar un atributo del auto que va a ser, por ejemplo, matrícula, ¿sí? Tengo que indicar el tipo, es opcional, pero lo puedo poner. Y vamos a poner que la matrícula va a ser de tipo entero, ¿sí? Es más, por ahora ni siquiera lo ponemos. Lo voy a poner un segundito porque ya lo puse y quiero que vean una cosa importante. Lo voy a poner como público o privado. Va a ser privado porque es un atributo. Vieron que ya me pone símbolo de menos, matrícula, int. Quiere decir que la matrícula va a ser entero. En realidad la matrícula también a veces está compuesta por letras, así que lo más correcto sería que sea string. Matrícula string. Pero no le voy a poner el tipo de datos. ¿Por qué? Porque esto es solo conceptual. No vamos a pensar en la implementación. No vamos a pensar nada de código todavía. Así que solo lo conceptual. Matrícula, vamos a ponerle también un atributo que sea marca, que va a ser privado. Modelo, que va a ser privado. Y aquí me quedó uno. Vamos a poner año. ¿Está? Matrícula, marca, modelo y año. Esos son los atributos de mi clase de auto. Tengo operaciones que puedo agregarle también. Las operaciones son los métodos. Vamos a colocar uno. No es obligatorio porque ya les digo, lo conceptual no contempla la implementación. Y en la implementación tendríamos lo que serían los métodos, lo que reciben los métodos, los tipos de datos, lo que retornan los métodos, etc. Así que no lo vamos a poner. Pero para mostrarles cómo se representa, le voy a colocar un método que es arrancar, por ejemplo, ¿no? Si fuera un juego de autos, un método, un comportamiento que va a permitir que el auto arranque, ¿no? Arrancar va a ser un método. ¿Qué va a recibir arrancar? Las paréntesis se las pone automáticamente. ¿Vieron? Ya lo pone así. Puedo indicar que sea público o privado, pero los métodos normalmente son públicos. Puedo indicar si hay tipo de herencia. Esto no lo vamos a tocar por ahora. Podríamos ponerle... No, ni le voy a poner parámetros. Voy a dejarlo así como está. Vamos a darle OK y miren lo que aparece. Me queda... Vamos a agrandar la pantalla un poquitito. El auto como clase
matrícula, marca, año y modelo como atributos y aparecen con un signo de menos. El símbolo de menos indica que es de tipo privado, es decir, recuerden, los atributos son privados, como parte del el encapsulamiento en programación orientada a objetos consiste en que hayan datos encapsulados, o sea, protegidos. En este caso son los atributos para clases foráneas o clases ajenas, ¿verdad? Otras clases externas no van a poder acceder a mis atributos, pero sí a los métodos. Porque si yo instancio esta clase, puedo acceder a los métodos que ellos sí pueden acceder a los atributos. Así que bueno, esto sería una clase auto, por ejemplo. Y a su vez podríamos tener otra clase que podría ser, por ejemplo, vamos a colocarle conductor. ¿Tá? Conductor o chofer. Chofer, vamos a decir que tiene atributos, tiene una cédula porque es una persona, digamos es privada, ¿verdad? Va a tener un nombre, porque también las personas tienen nombres. Vamos a hacer una cosa. En lugar de chofer, vamos a poner persona. Y después vamos a dar choferes. Las personas tienen cédula de identidad, tienen un nombre, que va a ser privado. Tienen, digamos, una dirección, que va a ser privado. Vamos a dejarlo así. Autos y choferes, y personas, por ahora. Después vamos a dar choferes. Ahí me quedo. Persona, clase persona, con cédula, nombre y dirección, todo privado. Clase auto, con matrícula, marca, año y modelo, todo privado. Hasta ahora mi programa tendría estas dos cosas. Pero vamos a suponer la siguiente realidad. Vamos a hacer un programa donde podemos registrar autos, supongamos que es para una empresa de taxis, por decir algo, donde tenemos autos que son conducidos por personas, pero esas personas que conducen los autos son choferes. Nuestro sistema va a tener que contemplar el relacionamiento entre los autos y sus choferes, y de repente también los choferes con sus jefes. Los jefes son también personas. Supongamos que quiero guardar de los choferes su fecha de vencimiento de la libreta de conducir, porque tengo que controlar que la persona no tenga vencida la libreta de conducir. Y de los jefes quiero controlar su número de root o su número de, qué sé yo, número interno de algo, ¿no? A ver, vamos a pensarlo entre todos. Estoy pensando yo solo. Pero, ¿qué puedo guardar de un jefe? No sé. El balance anual o la cantidad de choferes a su mando, a su disposición, a su gestión. ¿Tá? Entonces, el jefe va a gestionar la cantidad de choferes. Los choferes van a manejar los autos. Y de los choferes voy a guardar la fecha de vencimiento de su libreta de conducir. Tanto los jefes como los choferes son todos personas, ¿verdad? Pero los que se van a relacionar con los autos no son los jefes y no son cualquier persona, sino que son solo los choferes. Así que vamos a ello, vamos a crear una clase que va a representar a los choferes. Choferes va a tener como atributo, vamos a agregarle que tiene vencimiento de licencia, ¿sí? Va a ser de tipo fecha este atributo, en realidad tendría que ser de tipo fecha. Pero vamos a dejarlo ahora sin ponerle el tipo de datos, porque si no se nos hace muy largo. Vencimiento de licencia. Yo voy a agregar que aquí hay una herencia, ¿sí? Ahora lo voy a hacer. Pero vamos a representar la otra clase. Vamos a agregar la clase, en lugar de choferes, jefes. Jefes. Y jefes voy a agregar, dijimos que quiero saber cuántos choferes tiene al mando. Así que eso lo podría calcular igual por programa, porque va a haber una relación entre los choferes y los jefes. Pero vamos a colocar un atributo particular de los jefes que sea, no sé, su identificador interno o qué sé yo, o su nombre, su identificador, identificador empresarial. Ponerle algo, ¿no? Un nombre que se me ocurrió de momento, imaginando que la empresa tiene un identificador para los jefes, que así los reconoce, y una empresa muy grande de taxis, imagínense, donde se pueden conocer los jefes o los líderes de la empresa, lo que serían los gerentes de los choferes, con un identificador empresarial. No me importa, solo los puse para diferenciarlos. ¿Qué sabemos acá? Hasta el momento tenemos choferes y jefes y personas como separados, pero lo cierto es que los choferes y los jefes son todas personas, así que vamos a agregar una generalización que va a indicar la herencia, ¿verdad? Ahí está. Se representa con ese triangulito que vimos hoy.
No sé si lo vimos porque hoy el video. Sí, lo comenté cuando hablé aquí. Bien, hasta ahora tenemos los jefes son personas y vamos a agregar que los choferes también son personas, ¿no? Obviamente. No, así no. Se coloca el triángulo con el vértice de arriba apuntando para el lado de la clase en la cual es heredada. Ahí está. Este diagrama lo que quiere decir es que los choferes y los jefes son todas personas. Quiere decir que los choferes tienen cédula, nombre y dirección y vencimiento de licencia. Los jefes tienen cédula, nombre y dirección y identificador empresarial. ¿Sí? Ahora, los choferes se van a relacionar con los autos. Vamos a buscar este símbolo que ven aquí, que es como dos flechitas, que es el de la asociación. ¿Sí? Vamos a decir que un auto se asocia a un chofer. Podemos darle doble clic a este icono y, por ejemplo, colocarle un nombre a la asociación. Como podría ser maneja o es manejado. Una de las características que tienen las asociaciones es la multiplicidad. La multiplicidad es un concepto muy parecido al de la cardinalidad que manejamos en bases de datos y en bases de datos relacionales. Quiere decir, ¿con cuántos clases, en este caso, con cuántos objetos del tipo B se relaciona un objeto del tipo A? Y viceversa, ¿con cuántos objetos del tipo A se relacionan un objeto de tipo B? En español, en uruguayo, ¿con cuántos choferes se relaciona un auto? Para poderlo hacer, me tengo que poner, por ejemplo, del lado B, del lado de los choferes. Me imagino, tengo que olvidarme por un lado de los autos y pensar en los choferes. ¿Con cuántos choferes puede ser manejado un auto? Si hay varios, si hay uno, pongo uno solo. Si hay n, puedo poner 1.n o 1. Asterisco. Eso significa que entre un chofer y n choferes. Y si fuera por lo menos 2 choferes, tendría que poner 2. Asterisco. Es decir, mínimo 2, máximo indeterminado. Vamos a decir que un auto se relaciona con por lo menos un chofer, pero que puede tener más de un chofer. Así que 1. Asterisco. Del lado A, o sea, del lado de los autos, vamos a ver cuántos autos puede manejar un chofer. Y yo creo que podría perfectamente manejar uno o varios. Entonces tengo que un auto puede ser asignado a varios choferes y a un chofer se le puede asignar varios autos. ¿Tá? Vamos a darle OK y miren lo que aparece. Vamos a decir que un auto es manejado por choferes. En realidad sería, vamos a ponerlo en singular. Vamos a ponerle chofer y no choferes. Chofer, porque si vamos a trabajar en singular todo, vamos a trabajar siempre en singular. Vamos a ponernos de acuerdo, si no queda desprolijo. Jefe y chofer. Entonces tengo que un auto es manejado por un chofer y luego voy a hacer otra relación entre los choferes y sus jefes. Vamos a ponerlo más lejos a esto. No quería que me quedara así, porque así me queda todo prolijito. Vamos a decir que digamos, le podría poner un nombre a la relación, como por ejemplo pertenece o lo que sea, pero un chofer pertenece o le corresponde a un jefe. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Del lado B, ¿cuántos jefes le corresponden a un chofer? Hay empresas que se manejan con varios. Vamos a dejarlo en uno, ¿no? Un chofer le pertenece a un jefe. ¿Y a cuántos choferes le pertenece? O sea, del lado A, del lado del chofer. ¿Cuántos choferes puede administrar un jefe o supervisar un jefe? Me parece que varios. Así que por lo menos uno y como mucho varios. 1. Asterisco. Así que aquí manejamos varios conceptos. Hay muchas más cosas que podríamos ver en lo que sería esta clase. Pero hasta aquí ya avanzamos bastante, ¿sí? Aparte ya llevo 23 minutos grabados de audio. Y me interesa que se entienda esto básico. Utilizar el día para representar diagramas. Vamos a guardar este diagrama ya, por las dudas. Vamos a guardarlo en la carpeta conocida, no sé, en el escritorio o en documentos. En documentos le voy a poner jefes o taxis. Vamos a ponerle taxis. Para guardar la base, el diagrama. Yo puedo exportar este diagrama también y guardarlo como imagen. Puedo ir a archivo, exportar y elegir un formato de imagen como JPG, PNG, BMP, cualquier formato de imagen. Voy a dejarlo así. Lo que quería llegar con esto es a la representación, a la abstracción. Esto que estamos haciendo acá es abstraer una realidad como podría ser, por ejemplo, una empresa de taxis que necesita guardar el registro de sus choferes, de sus autos y de los choferes que gestionan, los jefes que son gestionados, que gestionan choferes.
Podría ser un ejemplo. Yo abstraigo esta realidad y la plasmo en el diagrama. ¿Cómo se representan las clases? ¿Cómo se representan las generalizaciones o la herencia? Como de aquí hay una herencia entre choferes y jefes, que son clases heredadas de persona. ¿Y cómo se representan las asociaciones? ¿Tá? Era hasta donde quería llegar hoy. Y bueno, más adelante, si esto se entendió, vamos a ver algún ejemplo. Y vamos a ver posiblemente otras cosas, como por ejemplo polimorfismo, otras cosas como por ejemplo podría ser otros elementos del UML. ¿Sí? Por ahora les digo adiós, espero que se haya entendido y que este contenido sea de su agrado.